favor, unos minutos. Muy buenos días. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, agradecemos a las personas que nos acompañan de Perú y Latinoamérica a través de las plataformas de Zoom y LinkedIn Live. Le damos una muy cordial bienvenida a esta 32ª edición del IPA Webinar y como siempre el día de hoy vamos a contar con la participación de destacados especialistas quienes van a compartir sus experiencias y conocimientos. Asimismo, les recordamos a los asistentes que pueden formular sus preguntas mediante la plataforma Zoom y mediante los comentarios en LinkedIn Live. Y a continuación, le damos una muy cordial bienvenida a nuestro panel que desarrollará el tema de la validez del convenio arbitral y la arbitrabilidad en materia internacional. El día de hoy nos acompañan los doctores Adriana Orellana del Estudio Pérez Bustamante y Ponce de Ecuador, el doctor Jorge Federico Lee del Estudio Alemán Cordero Galindo y de Panamá, el doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía, que es árbitro internacional de Colombia, el doctor Mario Reyardo del Estudio Payet Rencavi Pérez, abogados de Perú, y el día de hoy nos apoya en la moderación el doctor Carlos Soto. El doctor es socio fundador de la firma Carlos Soto y Asociados, con oficinas en Lima y Madrid, fundador del Instituto Peruano de Arbitraje y del Latin American International Arbitration League. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Le cedo el uso de la palabra, doctor, para que pueda conducir el panel. Muchas gracias, José, Valeria, por la invitación y muy buenos días, muy buenas tardes con todos y todas las personas que nos acompañan desde diferentes latitudes. Bienvenidos a esta
32ª edición de los IPA Webinar, que comenzaron en época de pandemia y aún continúan. Y creo que es importante mencionar esta perseverancia del Instituto Peruano de Arbitraje de continuar difundiendo, promoviendo el arbitraje, no solo a nivel local, sino ya a nivel internacional. Y desde luego agradecer a todos los panelistas, expositores, moderadores que hacen posible esta labor de difusión del Instituto Peruano de Arbitrajes. Muchas gracias a Adriana, muchas gracias a Mario, muchas gracias a Juan Pablo, muchas gracias. Brevemente, permítanme, antes de entrar en materia, como diríamos los antiguos abogados, presentar a nuestros panelistas. Y Adriana Orellana, abogada por la Universidad de San Francisco de Quito y además cuenta con un LLM en la Universidad de Harvard, donde además fue la vicepresidenta del Harvard International Arbitration Law Students Association. Es, como no se esperaba menos, profesora titular en la Universidad de San Francisco, en su alma mater, donde se especializa en las áreas de resolución de disputas, litigio y arbitraje. Y desde luego, esa actividad académica también está acompañada con la actividad profesional, pues es asociada senior de la firma Pérez Bustamante y Ponce, una de las firmas ecuatorianas más importantes de su país y de la región. También es un placer dar la bienvenida a Juan Pablo Cárdenas Mejía. Juan Pablo es un jurista colombiano muy reconocido y respetado en el mundo académico latinoamericano y desde luego un connotado profesional y árbitro internacional. Es abogado en la universidad, por la Universidad del Rosario, donde además es profesor conjuntamente con la docencia en la Universidad Javeriana y en la Universidad Externado de Colombia. Como no podía ser, es miembro de las diferentes listas de árbitros de los centros de arbitraje de Bogotá, de Barranquilla, de Cali y de Medellín, entre otros. Autor de diversas obras en derecho privado, derecho contractual y arbitraje, y desde luego uno de los árbitros más reconocidos y recomendados de Colombia y de América Latina. Jorge Federico Lee es también un abogado, socio de la firma Aleman Cordero Galindo y Lee en Panamá. Ha sido miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y desde luego tiene una importante también experiencia, pues ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá. Es importante, pues siempre es bueno a veces tener todas las miradas y las visiones, porque siempre se suele decir que la justicia arbitral es distinta a la justicia estatal o la justicia judicial, pues quién mejor que Jorge Federico para tener esas dos perspectivas que desde luego enriquecen su práctica arbitral y su práctica profesional. Ha sido presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y desde luego un abogado y árbitro en procesos locales, domésticos y procesos internacionales. Y por último, pero no menos importante, colega peruano Mario Reyardo, socio del estudio Payet de Rey Caubi Pérez, socio es uno de los líderes de la firma, de su firma de abogados en la práctica de resolución de disputas, liderando el equipo de arbitraje tanto doméstico como internacional. Su experiencia no solo se centra en la actividad como counsel en procesos domésticos e internacionales, sino además como árbitro en procesos ad hoc o en procesos institucionales. Miembro del Club Español e Iberoamericano de Arbitraje, miembro de la Junta Directiva del capítulo peruano y ha sido presidente de la Junta de Arbitraje en materia de arbitraje y en resolución de disputas o dispute board. Además, Mario también es profesor de Derecho Procesal y Arbitraje. Es importante también hacer esa visión que tiene Mario, no solo arbitral, sino además procesal, y cómo las dos, en lugar de ser dos especialidades opuestas, pueden confluir y pueden nutrirse y enriquecerse una de la otra. Entonces, damos la bienvenida a nuestros
panelistas y agradecerles nuevamente tanto al Instituto Peruano de Arbitraje como a nuestros panelistas el día de hoy. El tema que nos ha convocado es el de la arbitrabilidad. Es decir, habría que preguntarse qué se puede arbitrar, qué materias pueden ser sometidas a arbitraje, qué materias no pueden ser sometidas a arbitraje. Si ya en nuestros países cada uno de los profesionales que ejercen la profesión en la práctica arbitral en sus respectivos países, tenemos ciertos dolores de cabeza para determinar cuándo una materia es arbitrable o no, porque quizá la regla general es se puede arbitrar todo aquello que sea de libre disposición. La pregunta es, ¿y qué es aquello que es de libre disposición? Entonces uno entra en los debates. Pero si trasladamos estos pequeños, por decirlo de alguna manera, dolores de cabeza al arbitraje internacional, pues vamos a tener ya un gran dolor de cabeza, porque nos vamos a encontrar con figuras como el orden público internacional, el orden público transnacional, es decir, cuáles son los límites para determinar o delimitar la arbitrabilidad en materia arbitral. Todo lo cual, desde luego, ha generado no solo un intenso debate académico, teórico y, por supuesto, en el ejercicio profesional o en la práctica arbitral hay más de un momento en el cual se tiene que determinar la arbitrabilidad de las materias sometidas a competencia de un tribunal árbitro. Entonces, con esta idea inicial muy elemental, desde luego muy básica, simplemente una nota a pie de página, me gustaría empezar, Juan Pablo, contigo, y es que nos puedas comentar tú, en el arbitraje internacional, ¿qué ley rige la arbitrabilidad? ¿Cómo delimitar la arbitrabilidad en el arbitraje internacional? Juan Pablo, te escuchamos. Muchas gracias, Carlos, ¿verdad? Muchas gracias al Instituto Peruano del Arbitraje por la invitación a este webinar, sobre todo en compañía de tan distinguidos expertos. Muy bien. Este punto es muy interesante porque inicialmente uno pensaría que la ley aplicable a la arbitrabilidad es una. Y lo cierto es que según quien deba mirar la arbitrabilidad, puede haber diferentes leyes a tomar en cuenta. Por un lado, lo primero que hay que observar es que la arbitrabilidad constituye elemento esencial para determinar la validez del pacto arbitral. Es finalmente la arbitrabilidad lo que determina el objeto del convenio arbitral. Entonces, eso lleva a la conclusión inicial de que es la ley que rige el pacto arbitral la que permite, en principio, establecer qué es lo arbitrable. Sin embargo, si uno sigue recorriendo las normas de arbitraje y las perspectivas de los diferentes actores del arbitraje, encuentra que hay otras leyes que deben tomarse en cuenta. Por ejemplo, cuando miramos las diferentes leyes que regulan el arbitraje internacional y partiendo de la ley modelo de arbitraje internacional, encontramos que al regular la anulación de laudos arbitrales, esas leyes establecen que el laudo arbitral puede ser anulado. El laudo arbitral puede ser anulado cuando la controversia no sea arbitrable. Luego ya a la ley del pacto le agregamos una ley adicional, que es la ley que rige la anulación, que es la ley de la sede del arbitraje. Pero si vamos más allá y llegamos a la Convención de Nueva York, encontramos que en la Convención de Nueva York, el juez de reconocimiento del laudo, al juez al cual se le solicita que se reconozca un laudo que se dictó en otro país, puede negar el reconocimiento cuando la controversia que se refiere a ese laudo no es arbitrable en el país en que se solicita el reconocimiento. Entonces tenemos una tercera ley. Entonces, de entrada tenemos tres leyes que entran a jugar en materia de arbitrabilidad. La ley del pacto arbitral, o la norma a la que se sujeta el pacto arbitral, la ley de la sede del arbitraje y la ley del país en la cual se solicita el reconocimiento del laudo. Y ahí pueden mirarse dos aspectos: cómo coordinar estas leyes y qué leyes debería tomar en cuenta el árbitro. ¿Cómo coordinar estas leyes? Y en este punto quiero hacer muy rápida referencia a un caso que conocí hace algunos días
no en América Latina, lamentablemente no fue en una de nuestras jurisdicciones, pero que es interesante por la forma como resuelve el problema. Y es una decisión de una corte, de la Corte de Singapur del 2023, en un caso de Anupan contra Westbridge. En este caso, voy a contarlo rápidamente en los pocos minutos que me queda. Básicamente lo que ocurrió es que había una sociedad, un acuerdo de accionistas, y el acuerdo de accionistas tenía un pacto arbitral. Surge una controversia entre las partes de la sociedad, que también son partes del acuerdo de accionistas, y una de las partes decide iniciar un proceso ante el juez estatal, el juez en la India. El contrato de sociedad había sido celebrado en la India, las partes habían convenido el acuerdo de accionistas y habían pactado incluso en el acuerdo de accionistas que la ley aplicable era la India. Entonces, una de las partes inicia un proceso ante la autoridad judicial en la India y la otra recurre a las Cortes de Singapur invocando el pacto arbitral. Entonces, ¿qué sucede? Que la Corte de Singapur se enfrenta a un acuerdo de arbitraje que tiene un pacto arbitral y tiene que definir la arbitrabilidad. ¿Por qué? Porque la Corte dice, en la India esta controversia no sería arbitrable, pero hay un acuerdo de arbitraje que prevé recurrir a un tribunal arbitral que tendría como sede Singapur. Entonces, en ese contexto, perdón, Carlos, me paso un momentico de tiempo solo para terminar lo que ocurre. La Corte de Singapur lo que hace es examinar la ley que rige el pacto arbitral. Entonces entra a determinar la validez del pacto arbitral a la luz de la arbitrabilidad de la controversia. Y dice la Corte de Singapur, y es ahí donde quiero hacer este énfasis, dice la Corte de Singapur que en estricta lógica jurídica lo primero que debe mirarse es la arbitrabilidad de acuerdo con la ley del pacto arbitral. Entonces hay que determinar la ley del pacto arbitral, con ello juzgar la arbitrabilidad y solo después entrar a mirar si la ley de la sede también permite la arbitrabilidad de la controversia. Entonces son dos momentos que van en orden lógico. Primero, arbitrabilidad conforme a la ley del pacto y segundo, arbitrabilidad conforme a la ley de la sede. Y dice la Corte de Singapur, puede ocurrir que el pacto arbitral sea válido porque bajo la ley de la sede, bajo la ley del pacto, la controversia es arbitrable, pero si bajo la ley de Singapur la controversia no es arbitrable, simplemente el juez no puede permitir que se continúe con el arbitraje. Ahora, ahí vale la pena destacar que las Cortes de Singapur han dicho que el control de la Corte es un control prima facie, como suele suceder, y que no entran al fondo del análisis, sino que le permiten al juez analizar finalmente si el pacto arbitral es válido y solo hará el control posterior de la Corte. Y aquí simplemente para terminar rápidamente este punto, en el caso de Singapur, la Corte terminó diciendo que aunque el contrato que contenía el pacto arbitral, el acuerdo de accionistas, se sujetaba a la ley de la India, no podía aceptarse que el pacto arbitral se sujetara a la ley de la India, porque eso implicaría concluir que las partes habían pactado una ley que privaba de efectos precisamente el pacto que habían celebrado y que eran partes sofisticadas, incluso dice la Corte de Singapur. Luego había que concluir que el pacto arbitral debía sujetarse a la ley de Singapur. Luego, al final del día, la controversia claramente era arbitraria bajo las dos leyes. Pero lo interesante del análisis de la Corte de Singapur es reconocer que puede haber dos leyes que rigen la arbitrabilidad y que hay que hacer el análisis en orden lógico. Primero a la luz del pacto arbitral y después a la luz de la ley de la sede, cuando son leyes distintas. Eso sería como mi primera aproximación al tema, Carlos, con mis disculpas por haberme pasado unos minutos. Muchas gracias, Juan Pablo. Un tema que se me viene a la cabeza es el tema del fraude a la ley. ¿En qué medida pueden dos partes celebrar el contrato? Regreso al mismo caso con algunas variantes, celebrar el contrato en la India y si determinada controversia no puede ser sometida a arbitraje, pues simplemente te vas a otra sede donde sí sea permitida arbitrar esa materia y fijas como sede de la disputa ese lugar. Es decir, ahí desde el punto de vista del derecho internacional privado,
habría que determinar si se configura la figura del fraude a la ley o no se configura el fraude a la ley, sino que es simplemente el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes de someter su disputa a una jurisdicción distinta. Es decir, ¿cómo ves simplemente brevemente este tema, Juan Pablo? ¿Crees que el fraude entra a tallar en este esquema o no podría entrar a tallar? Creo que la respuesta, como suele suceder, Carlos, la diste tú mismo. Lo que a mi juicio es fundamental es el criterio del fraude a la ley. Cuando uno acude al fraude a la ley, aplicar la teoría del fraude a la ley con esa famosa tesis de Joseph Vidal, que es la tesis maestra en el tema, un poco lo que sucede es que las partes se sitúan en un ámbito que no es el que realmente les corresponde, pero ese situarse por fuera de la ley, tratar de evadir la ley, es artificioso, no es real. Pero si estamos en un caso en que realmente hay un elemento internacional, tiene que jugar ese principio de autonomía, que le permite a las partes escoger la ley aplicable y a escoger un tribunal arbitral internacional. Yo entendería que hay fraude a la ley cuando claramente lo que se busca es disfrazar una relación que más que internacional es doméstica y como si fuera internacional para sustraerse a la jurisdicción propia. Pero si la relación es realmente internacional, los principios de arbitraje internacional permiten a las partes escoger la sede y la ley aplicable, y el control va a terminar por otra vía para proteger el ordenamiento local, y es cuando el laudo se traiga para reconocimiento, y ahí el juez de reconocimiento va a impedir que se reconozca un laudo, por ejemplo, cuando ese laudo versa sobre una materia que en ese país en que se solicita el reconocimiento no era arbitrable. Entonces creo que hay mecanismos en el arbitraje internacional que controlan la situación y evitan que uno tenga que hacer ese ejercicio de acudir a tratar de ver si hay fraude a la ley, porque realmente, salvo que sea realmente una construcción artificiosa, yo creo que no sería aplicable en estos casos del fraude a la ley. Muchas gracias, Juan Pablo, por esas precisiones, siempre aprendiendo del maestro. Adriana, ya que hemos entrado en materia de la arbitrabilidad, en tu opinión, ¿cuál es la ley aplicable a la validez sustantiva del convenio arbitral? Adelante, Adriana. Muchas gracias, Carlos. Y justamente como mencionaba Juan Pablo respecto de la arbitrabilidad, en primer lugar, analizar cuál es la ley del convenio arbitral. Entonces, justamente esta definición me parece súper interesante. Y quiero partir contestando esta pregunta tomando en cuenta que hay mucha discrepancia en la doctrina respecto de cuál es la respuesta. Y esto se debe a que el derecho aplicable al convenio arbitral termina siendo una materia muy importante para el arbitraje internacional, razón por la que se han desarrollado varias teorías, y para responder esta pregunta tengo al menos 4 opciones. Entonces, para no extenderme del tiempo, voy a tratar de analizar cada una de ellas de una forma tal vez un poco más rápida. Pero la primera opción podríamos decir que la ley aplicable al convenio arbitral es aquella que las partes escogieron convencionalmente. ¿Y por qué es esto posible? Por lo que hemos conversado, que existen principios rectores como lo es la autonomía de la voluntad, lo cual permite que las partes sean aquellas que decidan bajo qué ley quieren que su convenio arbitral sea analizado. Y precisamente esta postura la podemos ver respaldada por el artículo 5 de la Convención de Nueva York, así como también por el artículo 34 y 36 de la Ley Modelo UNCITRAL, que nos dice que solo se podrá denegar el reconocimiento y ejecución o anular el laudo cuando el convenio arbitral, cuando este no sea válido en virtud de la ley que las partes lo han sometido. Entonces vemos que tanto la Convención de Nueva York como la Ley Modelo UNCITRAL remiten en primer lugar la selección de la ley aplicable a la validez del convenio arbitral a aquella que las partes han escogido. ¿Cuál es el problema de esto? Que en la práctica no muchas veces las partes escogen específicamente la ley para el convenio arbitral. Por supuesto, escogen cuál es la ley del contrato, de la parte del fondo de la controversia, escogen la ley de la sede del arbitraje, pero no escogen cuál es la ley que le aplica la validez del convenio arbitral en forma específica. De hecho,
las reglas y las cláusulas modelo de instituciones arbitrales, en su mayoría no prevén ni tampoco aconsejan dicha elección todavía. Y en la investigación que realicé, por ejemplo, el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong, el de Viena y el de las Islas Vírgenes Británicas, sí incluyen en sus cláusulas modelo una referencia expresa a la selección de la ley del convenio arbitral. Sin embargo, insisto, esto aún es una excepción. Entonces, si la elección de las partes no es una solución, entonces tenemos que ir a otras opciones o soluciones remediales, ¿cierto? Y esto me lleva a una segunda opción, que es aplicar la ley de la sede del arbitraje. Y esto se lo puede analizar a través de, igualmente, el artículo 5 de la Convención de Nueva York y los artículos 34 y 36 de la Ley Modelo UNCITRAL, que a continuación del artículo de la parte que les mencioné en la primera opción, señala que a falta de acuerdo de las partes, se analizará la validez conforme la ley de la sede del arbitraje. Y esta opción tiene sentido en vista de que es la ley que más puntos de conexión tiene con el convenio arbitral, lo cual es un criterio muy usado en los casos de conflictos de leyes. Entonces, la ley de la sede no solo va a inferir en temas de procedimiento arbitral, nulidad, sino que también en los temas de la validez del convenio arbitral, lo que da cierta armonización. Pero esta opción tampoco es pacífica y por eso hay una tercera opción, que es la ley aplicable al contrato o la lex causa. Y esta opción implica que cuando las partes deciden qué ley le aplica al contrato, en el fondo, entonces también están decidiendo qué ley le aplica al convenio arbitral. Y la justificación para esta extensión es que sería absurdo asumir que la ley que las partes escogen para los temas de fondo del contrato principal no cubra también a la cláusula arbitral, que es una parte importante del contrato como un todo. Entonces, si las partes escogieron una ley sustantiva para el negocio jurídico, es porque consideran que esa ley sustantiva es la mejor ley o la ley que más conocen para los temas de fondo y que por lo tanto esa misma debe aplicarse para los temas sustantivos de validez del convenio arbitral. Pero claro, hay una crítica importante a esta tercera opción y es justamente el principio de separabilidad. Porque como sabemos, el principio de separabilidad lo que busca es disociar la validez o nulidad de la cláusula arbitral respecto del contrato. Entonces, lo que buscan ciertos doctrinarios es decir que este principio de separabilidad también impide ampliar esta selección de la de ley para el contrato principal hacia el convenio arbitral. Porque si se lo ve el convenio arbitral como un contrato en sí mismo o un contrato independiente, entonces la selección de la ley del contrato principal no debería automáticamente extenderse hacia el convenio arbitral, lo cual nos hace regresar otra vez como argumento tal vez un poco más convincente al argumento de aplicar la ley de la sede del arbitraje. Para no pasarme mucho del tiempo, voy a la cuarta opción, que digamos es una opción que se va tal vez a un extremo y que es una opción que es muy utilizada por las cortes francesas y es un acercamiento más desnacionalizado o anacional. Y lo que señala esta cuarta opción es que en vez de buscar la primacía de una norma de un país, se debe buscar conceptos transnacionales aplicables a la cláusula arbitral. Entonces, más bien, no se la ata a una ley nacional, sino que se la ata a conceptos transnacionales. Que claramente la crítica en este caso sería tal vez que hay una amplia discrecionalidad, puede haber situaciones de incertidumbre, pero que además puede haber cierto riesgo respecto de la ejecución posterior de ese laudo o una posible nulidad. Entonces, Carlos, tenemos estas cuatro opciones, todas con sus pros y sus contras, pero bueno, solo el tiempo dirá cuál va a ser la opción prevalente y veremos si es que efectivamente luego existe tal vez una unificación en un solo criterio. Adriana, como diríamos, ¿y usted qué opina? ¿Usted
¿cuál es un poco, sin perjuicio de que tres sean absurdas y cada una incorrecta, o una quinta es, ¿cuál es la más sensata desde tu práctica, tu perspectiva? No sé si la palabra es sensata, pero en todo caso, ¿cuál te convence más a ti? Creo que esa podría ser el calificativo adecuado. A ver, creo que hay pros y cons para todas, pero tal vez me centraría un poco más en el tema de, digamos, la ley de la sede versus la ley del contrato principal. Y en este caso diría que de cierta forma prevalece un poco más la ley de la sede. ¿En qué sentido? En el sentido de que tal vez la sede del arbitraje tiene, a ver, si estamos hablando de que este es un conflicto de aplicación de ley, generalmente para resolver estos conflictos de aplicación se utiliza el criterio de cuáles son los puntos de contacto. Este negocio jurídico, ¿dónde tiene mayores puntos de contacto? Y tal vez, dada la naturaleza híbrida del convenio arbitral, es decir, que no es solamente un contrato como el contrato principal, sino que tal vez también tiene estas implicaciones procesales, diría que tiene más sentido el punto de contacto con la sede del arbitraje. Además que habría que tomar en cuenta que las partes cuando escogen la sede del arbitraje no es una opción ligera o superficial, sino que también es una opción que la hacen porque consideran que ese país es un país tal vez de cierta forma pro arbitraje. Entonces, de ser así, la interpretación de esa ley al convenio arbitral seguramente va a ser una ley que le sea más favorable a la validez del convenio arbitral, que en última instancia es lo más deseable y que en última instancia también va acorde al principio de conservación del negocio jurídico. Entonces, diría que me inclino un poco más tal vez a la ley de la sede por estas consideraciones. Sin perjuicio de las preferencias y las inclinaciones, Adriana, creo que hay varios temas que quedarían en el tintero y probablemente para que vayan pensando es, porque no solamente el elegir la ley o el elegir una ley o que puede ser del contrato o la ley de la sede va a determinar la arbitrabilidad. Hay otros temas como la capacidad, como el objeto del contrato en sí mismo, es decir, hay otros temas que si lo sacas, por ejemplo, hacia el lugar de la sede, entonces la ley de la sede también determinaría la capacidad de las partes contratantes, es decir, todo o solamente la arbitrabilidad. Es decir, y esa pregunta es muy interesante porque, claro, cuando hablamos de arbitrabilidad, también estamos hablando de dos tipos de arbitrabilidad, ¿cierto? Arbitrabilidad objetiva o arbitrabilidad subjetiva. Entonces, entiendo que más adelante los fabulosos copanelistas que tenemos van a hablar más de la arbitrabilidad objetiva, pero justo voy a aprovechar tu pregunta para hablar sobre la arbitrabilidad subjetiva, porque cuando hablamos de la arbitrabilidad subjetiva estamos entendiendo como la capacidad de la persona para someterse a arbitraje. Entonces, esta capacidad específicamente va a estar sujeta a consideraciones especiales respecto de la norma aplicable. Entonces, como bien mencionabas, claro, podemos aplicar una ley al convenio arbitral para ver la validez, pero existen ciertas causales de nulidad, como lo es la capacidad, que tienen que ser analizadas en una forma independiente. Entonces, en cierto sentido, lo que acabo de hablar respecto de la aplicación de la ley para el convenio arbitral, en general, no siempre se le aplica para todas las causales de nulidad. Y un ejemplo de eso es, como lo mencionaba, el tema de la arbitrabilidad subjetiva. ¿Y qué pasa con el tema de la arbitrabilidad subjetiva o de la capacidad de las partes? Y es que en general existe cierto consenso en el arbitraje comercial internacional respecto de cuáles son las leyes aplicables en los temas de capacidad. Y es que para analizar la capacidad de una parte que suscribe un convenio arbitral, tiene que verse las leyes aplicables a esa parte en específico. Es decir, ver las leyes que son de la parte directa e individualmente considerada. Y esta solución es, digamos, respaldada por el artículo 5 de la Convención de Nueva York, una vez más, la cual dispone que se puede negar el reconocimiento y ejecución en el caso de que alguna de las partes del convenio esté sujeta a una incapacidad
en virtud de la ley que le es aplicable a esa persona. Entonces, para el caso de la capacidad, vemos que existe una suerte de separación respecto de la ley aplicable a la validez del convenio arbitral y la ley necesaria para analizar la capacidad de las partes. De manera que el tribunal en este caso tiene que voltearse a ver puntos de conexión de cada una de esas partes. Y esto ha sido ratificado también en otras normas, por ejemplo, el Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. En su artículo 2 señala que sus reglas de conflicto de leyes no son aplicables para analizar la persona, diferenciando de esta forma las normas aplicables a temas contractuales y las que determinan la capacidad. Y esto asimismo ha sido incluido en otras leyes de arbitraje, la ley sueca o la ley alemana, por ejemplo. Entonces, cuando se revisa la capacidad, tiene que revisarse la ley específica de esa persona. ¿Y cuál va a ser la ley específica de esa persona? Viene esta segunda pregunta. Y aquí, una vez más, tenemos que recurrir a los puntos de contacto o a los factores de conexión, los cuales pueden ser muy variados. Entonces, si hablamos de una persona natural, probablemente vamos a ver la ley de su nacionalidad, o la ley de su domicilio, o la ley de su residencia. Si es una persona jurídica, tal vez vamos a ver la ley de la matriz, o la ley del país, del lugar de constitución de esa compañía. Entonces, en este caso, como les digo, tendríamos que ver la ley aplicable de esa persona en específico, pero además, y como lo mencionaban al principio de este webinar, el arbitraje es muy flexible, ¿cierto? Entonces, los tribunales arbitrales no se quedan solo ahí, sino que también sí aplican principios transversales al derecho, como por ejemplo es el principio de la buena fe. Entonces, impide que ciertas partes puedan invocar su derecho interno para evadir sus obligaciones respecto del convenio arbitral. Entonces, si es que, por ejemplo, hay varios casos en los que una parte creó alguna confianza respecto de la autoridad o competencia de una de las partes para suscribir el convenio arbitral, entonces, a pesar de que la ley interna le dé incapacidad, digamos, no se le puede aceptar ese argumento justamente por principio de buena fe, por la confianza creada en la contraparte. Entonces, vemos que se le aplica la ley de esa persona, pero también no se dejan de ver estos principios transversales del derecho como la buena fe y non venire contra factum proprium, entre otros. Y Adriana, completamente claro, clara tu explicación. El dolor de cabeza sigue creciendo de todas maneras, pero ahora vamos a agregarle no sé, un elemento más a este debate, y es el de la ley de o el lugar de la ejecución, del reconocimiento de ejecución. Y ahí, Mario, ¿qué límites nos pone la ley modelo UNCITRAL a la arbitrabilidad? ¿Hay algunos límites? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Adelante, Mario. Gracias, Carlos. Buenos días. Quiero agradecer al Instituto Peruano de Arbitraje por esta cordial invitación para participar de este webinar y agradecer también a Carlos por la magnífica organización de este panel. La labor que realiza el Instituto Peruano de Arbitraje hace 6 años para difundir y mejorar la práctica arbitral es encomiable, ¿no? Y con efectos bastante concretos y favorables en la comunidad arbitral, tanto académica como profesional. Entonces, para mí es un honor estar en este webinar. Respondiendo a tu pregunta de qué límites pone la ley modelo UNCITRAL a la arbitrabilidad, antes de entrar a la respuesta específica y concreta, recordar tal vez a algunos de los asistentes que la ley modelo UNCITRAL sobre arbitraje comercial es una norma de soft law, no es un tratado internacional que obligue necesariamente a las naciones, no es un reglamento institucional, es solo la propuesta de un modelo de ley para ser adoptada en muchos países, o si por ahí alguna parte lo considera, lo puede usar como una especie de reglamento para su arbitraje, ¿no? Si bien su versión original es de 1985, la enmienda del 2006 es la que de algún modo ha sido tomada por varios países
entre ellos la ley peruana, que vigente al día de hoy, toma mucho de esta ley modelo UNCITRAL, de ahí la importancia de siempre estar hablando de ella. Bueno, y la respuesta es bien simple. ¿Qué límites pone la ley modelo UNCITRAL a la arbitrabilidad? Ninguno. No tiene ni una definición de qué es materia arbitrable. Además, por el contrario, el artículo 1, inciso 5 de la ley modelo UNCITRAL dice expresamente que esta ley no intenta afectar a las leyes nacionales que determinen qué es arbitrable o qué no es arbitrable. No voy a entrar a los detalles de cómo se determina la arbitrabilidad objetiva, es decir, lo que un Estado permite que se vea o no en arbitraje, ni voy a entrar tampoco al detalle de la arbitrabilidad subjetiva, es decir, lo que las partes han acordado de su conflicto, qué es lo que se puede ver en el arbitraje, porque de algún modo eso ya lo ha venido tratando Adriana, me imagino que lo va a ver tal vez en la siguiente pregunta, entiendo que Jorge también lo va a ver, pero sí quiero adelantar muy puntual que la ley modelo UNCITRAL lo que hace es referirse a la arbitrabilidad objetiva y lo que hace es dejar por completo a las leyes nacionales que sean las que determinen esto. Y de hecho el artículo 34, el inciso 2b de la ley modelo UNCITRAL, dice que el laudo, expresamente dice que el laudo puede ser anulado si el Poder Judicial encuentra que la materia no es arbitrable de acuerdo a la ley nacional. Entonces, en resumen, los países son libres de decidir qué se arbitra, o los estados nacionales son libres de decidir qué permiten que se arbitre y qué no. Por lo que las partes que decían regular su arbitraje, por ejemplo, bajo la ley modelo UNCITRAL, finalmente dejarán indirectamente que sea la ley del foro la que decida ello. Pero eso de algún modo, digamos, no es algo nuevo, ¿no? El mismo artículo 5, inciso 2 de la Convención de Nueva York ya decía que se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en el que se pide el reconocimiento comprueba que según la ley de ese país, el objeto, la materia y la controversia no es susceptible de solución vía arbitraje. Entonces, usualmente, como más o menos es obvio para los que se dedican a la práctica arbitral, los países determinan que no son arbitrales, por ejemplo, temas de interés público, de soberanía, cosas como la nacionalidad de una persona, muchos temas de familia, otorgamiento de concesiones, licencias, temas tributarios, derecho penal, etc. Para ir terminando, en el caso peruano, la ley de arbitraje peruana dice que es arbitrable todo lo que no sea materia disponible por las partes, lo cual en realidad genera todo un gran debate por la zona grises, ¿no? Y no quiero entrar todavía a lo que es orden público, porque ahí sí posiblemente entramos a lo que es un agujero negro, donde es todavía bastante difusa lo que se entiende por orden público, sobre todo por orden público internacional. Ejemplos de lo que hoy en día se viene discutiendo en concreto, es decir, por arbitrajes concretos de si es arbitrable o no, son por ejemplo temas de libre competencia, donde finalmente lo que empieza a decantarse, no solo la doctrina, sino los casos donde se ha discutido el tema de libre competencia, obviamente no se va a entrar a nada de la regulación de libre competencia, y cuando se trate en tema de libre competencia, en realidad lo que va a estar detrás es simplemente un tema contractual, es decir, si se ha vulnerado o no el contrato a partir de alguna obligación de, por ejemplo, de exclusividad, de no competir, pero en realidad no estamos hablando de libre competencia, sí, o de la regulación de libre competencia, que podrá influir de algún modo en la interpretación del contrato, pero lo que tenemos en realidad es una discusión contractual. Debate similar hay sobre si es arbitrable, por ejemplo, temas en propiedad intelectual, pero eso ya tal vez sea materia de otro webinar. En la misma línea, Mario, antes de que vamos a dar el uso de la palabra a Jorge,
respecto a la Convención de Nueva York, la Convención de Nueva York, que sí es un tratado, es un tratado internacional, ¿qué nos puedes tú comentar respecto al convenio arbitral? ¿Cómo el convenio de Nueva York entiende al convenio arbitral? ¿Cuándo es un convenio arbitral escrito de acuerdo con el convenio de Nueva York o cuando no estamos frente a un convenio arbitral? Todo ello para determinar la validez del convenio arbitral, porque nos interesa determinar cuándo un convenio arbitral es válido, para que luego pase el siguiente tamiz. Entonces, ¿qué nos puede comentar sobre este tema de la validez del convenio arbitral, Matt? Sí, primero recordar que esta convención, ¿no?, sobre el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros es del año 1958, para entender el contexto en el que se ha dado esta regulación que sigue vigente hasta ahora, ¿no?, y que se conoce como Convención de Nueva York, y que además es el tratado que tiene la mayor cantidad de estados firmantes, luego me parece que es el tratado luego la Convención Nacional luego la Convención de Derechos Humanos, me parece. Y el año es importante para entender justamente esta regulación, que por más que haya cierto consenso en su interpretación, no deja de ser criticada porque podría estar ya desfasada, ¿no? Lo primero que hice sobre la validez del convenio arbitral, a partir de lo cual ya se puede determinar la arbitrabilidad, sobre todo la subjetiva, es que se limita el convenio arbitral a un acuerdo escrito, ¿no? Y cuando luego, en el inciso siguiente, es decir, estamos hablando del artículo 2 y inciso 2, cuando describe qué es escrito, lo que está diciendo es básicamente, tiene que ser un contrato firmado por las partes o, en todo caso, un intercambio de cartas o telegramas, ¿no? Estamos hablando de 1958. En su momento se adoptó esto para estandarizar a nivel internacional el requisito de validez de un convenio arbitral, porque todavía no era algo muy extendido en muchos países, ¿no? Y había bastante indefinición. Entonces, eso fue lo que se zanjó ese momento, posiblemente por el modo como se trabajaba, la tecnología, la medida de seguridad. Se consideró que lo más seguro era contrato escrito o intercambio escrito de oferta-aceptación del convenio arbitral, ya sea en cartas o en telegramas. ¿Y esto qué significa en la práctica? Excluye acuerdos orales, excluye aceptaciones tácitas, excluye documentos no firmados. Sin embargo, en los últimos años, posiblemente por cómo la realidad y la tecnología ha ido sobrepasando estos conceptos, hay países que al aplicar la Convención de Nueva York están siendo bastante flexibles en su interpretación, ¿no? Leyes en Francia, Suecia, Escocia, Nueva Zelanda, por ejemplo, están permitiendo incluso al interpretar la Convención de Nueva York decir que se permiten los convenios arbitrales orales. En el caso peruano, por ejemplo, se aceptan, y expresamente además eso viene más por la ley peruana, aceptaciones tácitas, pero tácitas que de algún modo nos remiten siempre a algún tipo de prueba escrita. Es decir, si hablamos de aceptación tácita, que esté por escrito la prueba de que hay una especie de oferta y una aceptación tácita, si es que hay alguien que alega que existe un convenio arbitral sin presentarlo, por ejemplo, y la otra parte tácitamente acepta el inicio del arbitraje, pese a que nadie ha presentado el convenio arbitral escrito, pero que haya una propuesta escrita de iniciar un arbitraje alegando un convenio arbitral y que la otra parte simplemente no lo cuestionó y continúa con el arbitraje, se entiende como la formación de un convenio arbitral o la existencia de un convenio arbitral. Vean que eso no necesariamente va a ser aceptado si es que se quiere llevar ese lado a reconocimiento, ejecución en otro país, y es un país que va a aplicar la Convención de Nueva York a rajatabla, ¿no? Por supuesto que hay legislaciones nacionales que pueden poner mucho más requisitos que lo de la Convención de Nueva York, ¿no? Y podemos llegar a extremos como lo de China, donde se imponen, incluso bajo sanción de nulidad, bastantes requisitos que debe tener un convenio arbitral, ¿no? Como decir incluso expresamente cuál será la institución arbitral. Y la Convención de Nueva York
no impide que un país pueda poner mucho más requisitos. El problema está si el país más bien pone menos requisitos, que puede generar justamente que en otro país distinto donde se quiera reconocer o ejecutar ese laudo, les puedan decir, ojo, este laudo no es ejecutable en este país porque de acuerdo a la Convención de Nueva York, el convenio arbitral no está escrito, ¿no? Entonces, si bien tiene esta cosa rígida que sea escrito, o bueno, intercambio de cartas, es también bien simple lo que se pide, ¿no? Y lo que se ha interpretado es que lo único que pide la Convención de Nueva York es que diga la intención de las partes ir a arbitraje, nada más. No es necesario poner la institución arbitral, el procedimiento, la ley material que regulará el conflicto, que solucionará el conflicto. Tampoco es necesario que se cumplan otros requisitos de las legislaciones nacionales para que tenga validez en la Convención de Nueva York. Y aquí sí hay un problema práctico. Y es que se pueden dar supuestos, como de hecho se han dado, en los que un laudo pueda ser anulado en la sede del arbitraje porque no se cumplió con los requisitos nacionales para la validez del convenio arbitral, pero sin embargo, algunos países como Francia, como los Países Bajos, en determinadas situaciones sí permiten que se reconozca y ejecute un laudo que ha sido anulado en el país de la sede del arbitraje. ¿Por qué? Porque consideran ellos que el laudo que se les presenta, pese a haber sido anulado en otro país, sí cumple con los requisitos de la Convención de Nueva York, que si bien pide que sea escrito, pide que sea bien simple, nada más, que sea escrito. Entonces, esto es bastante discutible y de hecho hay bastante doctrina justamente viendo estos problemas que se generan en países que anulan laudos por no cumplir con las legislaciones nacionales sobre qué es un convenio arbitral válido, pero sin embargo otros países, pese a tener el laudo anulado, los están reconociendo y ejecutando. Son muy pocos. Con seguridad, Francia y Países Bajos, y es posible que hayan otros más. Para terminar, esto que hemos dicho es algo bueno, que existe, se reconoce en la doctrina que es inevitable este tema de convenio arbitral escrito, pero eso no significa que no sea bastante criticado, ¿no? Por ejemplo, autores como Wolf, como el mismo Gary Born, dicen que ya esto está absolutamente sobrepasado por la realidad del comercio internacional. Ejemplos, pero tal vez el ejemplo que hoy es el más solucionable vía una interpretación teleológica o finalista, obviamente ya no se usan telegramas y eso se entiende que vía correos electrónicos o incluso esta vía mensajería instantánea tipo WhatsApp puede mostrarse por escrito la intención de las partes de tener un acuerdo arbitral. Y bueno, hay bastante jurisprudencia en determinados países que justamente están evaluando o reevaluando la interpretación de lo que debe ser un convenio arbitral bajo la Convención de Nueva York. Ok, sumamente preciso, claro, Mario, muchas gracias por tu intervención. Jorge, ¿cómo fijamos la arbitrabilidad objetiva? Es decir, ¿qué materias no son objetivamente arbitrables desde tu experiencia y además según tu conocimiento jurídico? Escuchamos, Jorge. Tienes el audio apagado. Bueno. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Comienzo agradeciéndote a ti, a Valeria y al Instituto Peruano de Arbitraje esta honrosa invitación para acompañarlos en el webinar de hoy. Siempre es un gusto estar con ustedes colaborando con esta gran labor que ustedes despliegan para la divulgación y la promoción del arbitraje. También es un honor compartir este panel con los distinguidos colegas Adriana, Juan Pablo y Mario. Para abordar el tema de la arbitrabilidad objetiva, yo creo que es indispensable destacar o más bien insistir
en algo obvio. La arbitrabilidad, o más bien, la jurisdicción arbitral tiene límites porque aunque está reconocida por el Estado, inclusive a nivel constitucional, como son los casos de Venezuela y de Panamá, tiene un origen que es privado y voluntario, fundado en la autonomía de la voluntad de las partes que se someten al arbitraje. La noción de arbitrabilidad es la que fija estos límites, de modo que la arbitrabilidad determina qué es arbitrable y qué no lo es. Y esta arbitrabilidad puede ser de dos clases, subjetiva y objetiva. Adriana ya habló de la arbitrabilidad subjetiva. Yo voy a referirme brevemente a la arbitrabilidad objetiva. Diferencia entre ambas. Arbitrabilidad subjetiva es la que tiene que ver con las personas que intervienen en el proceso arbitral. Es una arbitrabilidad ratione personae, en tanto que la arbitrabilidad objetiva es una arbitrabilidad que se refiere a las materias que se discuten en el arbitraje. Es una arbitrabilidad ratione materia. La arbitrabilidad objetiva determina qué materias o cuestiones pueden ser sometidas a arbitraje y qué materias o cuestiones no pueden serlo. Y esto es así porque como el desplazamiento, como el arbitraje constituye un desplazamiento de la jurisdicción de los tribunales estatales hacia tribunales privados, en términos generales, una ruptura del ejercicio monopólico que tiene el Estado para administrar justicia. La arbitrabilidad objetiva parte de una premisa esencial, que es no todas las materias o cuestiones pueden ser sometidas a la decisión de árbitros. Por lo tanto, la arbitrabilidad objetiva se debe o se determina por exclusión. Esto es, identificando qué materias o cuestiones no son susceptibles de ser decididas por árbitros. La arbitrabilidad objetiva la determina necesariamente la ley sustantiva aplicable. Y esto plantea ineludiblemente un tema problemático que ya abordaron Juan Pablo, Adriana y Mario, pero al cual me voy a referir también muy sucintamente, y es cuál es la ley aplicable para determinar la arbitrabilidad objetiva en un arbitraje comercial internacional. Y este problema surge porque en un arbitraje comercial internacional, por definición, hay envueltos elementos de extranjería, cada uno de los cuales está relacionado con un determinado ordenamiento jurídico nacional. Así pues, en un típico arbitraje internacional, primero las partes provienen de estados distintos, el contrato está sujeto a la ley de un determinado estado que puede ser distinto al de las partes. La sede o lugar del arbitraje, la ley, el foro, puede ser distinto y los activos de las partes pueden estar ubicados en estados distintos a los anteriores. Así que se están involucrando diversos derechos nacionales en un arbitraje. En este marco, ¿cuál de estos varios ordenamientos jurídicos nacionales
es el que determina cuándo una controversia es o no arbitrable. Más específicamente, lo que se me pregunta, ¿cuándo una controversia no es objetivamente arbitrable? La ley modelo UNCITRAL sugiere que la determinación sobre arbitrabilidad se haga conforme a la ley del foro, es decir, la ley de la sede del arbitraje. Lo que parece prevalecer, como ya se explicó anteriormente, es un enfoque o un abordaje mucho más conservador, como se hizo en el caso recientemente fallado en Singapur este año 2023, en que se hace un examen de doble nivel, partiendo primero de la ley del contrato y posteriormente de la ley de la sede. Adriana también habló de los 4 enfoques y esto sugiere que el tema no es pacífico, que es un tema que todavía se está discutiendo, ¿no? Pero hay otro problema. Una vez establecida cuál es la ley, la legislación nacional aplicable, surge otra situación, y es que la mayoría de las legislaciones nacionales carece de normas que señalen expresamente cuáles son las materias o cuestiones no arbitrables. La excepción es notablemente el Código Civil de Francia. El Código Civil de Francia tiene 2 normas, los artículos 2059 y 2060. Y el 2059 establece o presenta una regla general. La regla general dice: todas las personas pueden establecer compromisos sobre los derechos que se encuentren bajo su libre disposición. Pero seguidamente, en el artículo 2060 señala, es decir, determina o identifica cuáles son las cuestiones o materias no arbitrables. Y dice, no se pueden comprometer en árbitros las cuestiones de estado y de capacidad de personas, las relativas al divorcio y la separación de cuerpos, o las que interesen a las colectividades públicas y los establecimientos públicos, y más generalmente todas las materias que interesen al orden público. Entonces, tomando como referencia este aporte del derecho francés, podríamos precisar lo siguiente. La regla general es que todos los derechos que son de libre disposición de las personas son con mayor razón arbitrables, en aplicación del principio de que el que puede lo más, puede lo menos. Y para decir algo que es muy obvio, los típicos derechos disponibles son aquellos que tienen un carácter pecuniario o patrimonial. ¿Qué materias no son arbitrables? En primer lugar, las materias o cuestiones que sean de interés público. Y en segundo lugar, las materias o cuestiones que involucren derechos de terceros. Querido Jorge, en esa línea de qué materias no son arbitrables, ¿qué nos puedes decir? Siempre se habla del orden público, ¿no? O sea, casi como se utiliza como si fuese un cajón desastre, que además es un concepto etéreo, medio abstracto, pero ¿cómo nos podría decir si todas las cuestiones relacionadas o vinculadas al orden público son siempre inarbitrables? Es decir, todo aquello que sea relacionado, vinculado al orden público, ¿es siempre inarbitrable per se? ¿Qué nos puedes comentar? Adelante, Jorge. Mira, la reacción inicial
pareciera ser la afirmativa, ¿no? Pero la respuesta definitivamente es negativa a partir de dos casos emblemáticos que se presentaron en los Estados Unidos de América y en Canadá en la década de 1980. El primero fue el caso Mitsubishi Motor Corporation contra Soler Chrysler Plymouth, que involucraba el fabricante de automóviles japonés Mitsubishi y un distribuidor puertorriqueño que era la distribuidora o la agencia Soler Chrysler Plymouth. Y en este caso, la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos emitió en 1985 criterio en el sentido de que las demandas relativas a la violación de la libre competencia económica pueden ser y son arbitrarias. Es decir, partió señalando que discusiones sobre cuestiones de libre competencia que son de orden público pueden ser discutidas en arbitraje y decididas por tribunales arbitrales. Y el segundo caso fue el caso Desputó contra Edición Chouette de 1987, que también decidió la Corte Suprema Federal de Canadá, en que se discutía temas de propiedad intelectual, específicamente temas de derecho de autor. Este fue un caso en que se discutía los derechos derivados de una licencia para reproducir obras literarias. Y la Corte Suprema de Canadá estableció que aunque los derechos de propiedad intelectual constituyen una materia, los derechos de propiedad intelectual son una materia que no es susceptible de ser sometida a arbitraje, la ley canadiense no le prohíbe a los artistas, a los autores en este caso, realizar transacciones relacionadas con sus derechos de autor o recibir ganancias del ejercicio de sus derechos morales. Es decir, lo que dijo la Corte Suprema de Canadá es que el uso de arbitraje con relación a las disputas que surjan de esas transacciones pecuniarias es perfectamente aceptable. Así que lo que uno puede ver es que las Cortes Supremas de los Estados Unidos de América y de Canadá adoptaron, o más bien rechazaron, una interpretación amplia u omnicomprensiva del concepto de orden público y abrieron una brecha para que se estableciese que aunque una cuestión esté regulada en la ley nacional por normas de orden público, puede ser discutida y decidida en arbitraje. Muchas gracias y preciso, Jorge. Hemos hablado tanto de la arbitrabilidad objetiva, subjetiva, del orden público. Juan Pablo, en materia internacional, ¿la arbitrabilidad es más amplia? ¿Qué nos puedes comentar sobre la arbitrariedad, pero en el contexto internacional? Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Carlos. No, de verdad, muy interesante todas las presentaciones. Ahora, en cuanto al tema que me planteas, obviamente más amplia, ¿frente a qué? Frente al arbitraje doméstico. Y aquí encuentra uno unas tendencias que van en diversos sentidos.
Voy a señalar primero una tendencia que hay en Colombia, ya que estamos en este continente. En Colombia se adoptó para arbitraje internacional la ley modelo. Somos un país dualista, pero tenemos la ley modelo para arbitraje internacional. Y como parte de la ley modelo, se incorporó la disposición que citó Mario, en el sentido de que las disposiciones en materia de arbitraje internacional no implican ninguna decisión sobre, o ningún juicio sobre la arbitrabilidad de las materias que pueden someterse a arbitraje internacional, o en cuanto no alteran aquello que esté previsto en la ley. Entonces, la Corte Suprema de Justicia colombiana, con base en esa regla de la ley modelo que reproduce la ley colombiana, ha concluido que la arbitrabilidad en Colombia en materia internacional es o se sujeta a la misma regla que determina la arbitrabilidad en materia de arbitraje nacional o doméstico. Y en materia nacional, en arbitraje nacional o doméstico, la ley colombiana establece que la arbitrabilidad se funda en el criterio de disponibilidad. Es decir, es arbitrable todo lo que sea disponible, y disponible en sentido amplio, en sentido de que puede el derecho inicialmente ser indisponible, puede ser un derecho sujeto a una norma de orden público que no permite renunciar a él al momento de celebrar el contrato, pero posteriormente, cuando ya se trata de determinar las consecuencias de ese derecho, el efecto económico de ese derecho económico es claramente disponible y por lo mismo es arbitraje. Esa ha sido la interpretación de los jueces colombianos. Por el contrario, lo que uno encuentra es que en otras partes del mundo la situación es totalmente distinta. Y ya que se ha mencionado, vale la pena mencionar el caso francés. En el caso francés, la arbitrabilidad cambia radicalmente en el ámbito nacional o doméstico y en el ámbito internacional. Por ejemplo, en el ámbito nacional o doméstico hay normas que limitan el arbitraje en relaciones de consumo, normas que limitan el arbitraje en relaciones laborales. Hay limitaciones diversas al arbitraje internacional. Y en otros países como Bélgica, por ejemplo, hay limitaciones a la arbitrabilidad de litigios relativos a contratos de distribución, de automóviles, etcétera, distribución exclusiva. Pero cuando se mira y en Francia también está la gran limitación al arbitraje del Estado. En Francia, seguramente ustedes lo saben, el Estado no puede comprometerse a someter sus litigios a arbitraje, en arbitraje nacional o doméstico, si no hay una ley expresa que lo autorice, y eso tuvo que hacerse en el caso de Euro Disney, por ejemplo. Pero a nivel internacional, el derecho francés toma una óptica totalmente distinta. El derecho francés, gracias a la jurisprudencia de la Corte de Casación, señala que la arbitrabilidad a nivel internacional no se juzga con el mismo estándar que la arbitrabilidad a nivel doméstico. Y eso ha hecho que haya una tendencia a ampliar a nivel internacional la arbitrabilidad y que prácticamente casi todo es arbitrable. Y en general, la gran diferencia termina siendo, por ejemplo, las situaciones de consumidores o de contratos laborales o de contratos del Estado. El contrato del Estado, cuando es internacional, puede someterse a arbitraje sin ninguna duda. Y en casos de consumidores, en diversos supuestos, a la Corte de Casación ha admitido la posibilidad de que haya arbitraje cuando la relación es internacional. Pero entonces, la arbitrabilidad internacional para la Corte es muy amplia, porque en derecho francés, siguiendo, incluso hay un artículo, un comentario de una persona que fue magistrado de la Corte de Casación francesa, y él sugiere que las cortes francesas tomaron esta orientación amplia de que es arbitrable, siguiendo el ejemplo de los jueces norteamericanos, del famoso fallo que nos citó Jorge, el caso Mitsubishi. Él no lo dice, no lo confiesa, pero sí lo sugiere. Bueno, pues bien interesante que los franceses aceptan que de alguna manera siguieron el ejemplo de los norteamericanos. Pero entonces la confianza en que lo que es una gran confianza, para seguir la idea, por parte de los jueces franceses, de que los árbitros son capaces de decidir temas de orden público. Y entonces aparece esa idea de que cuando se va a controlar el laudo, no se va a controlar que haya normas de orden público aplicables, no se va a restringir la capacidad de los árbitros de decidir cuando hay normas de orden público, sino lo que se va a controlar es
que efectivamente los árbitros no hayan tomado una decisión que viole en forma real el orden público. Entonces, la posición de las Cortes francesas es que la arbitrariedad es amplísima y que ese control que antes se ejercía en el tema de arbitrabilidad, limitando los supuestos en que los árbitros podían conocer del asunto, ahora se traslada a otro nivel, se traslada al control del laudo y simplemente se mira si el laudo viola o no el orden público. Y ahí hay una cosa que simplemente la menciono porque es muy, muy interesante, y es la evolución que ha tomado el control del orden público en las Cortes francesas, porque pasó a ser un control muy reducido, muy limitado, muy excepcional, y en los últimos 6 o 5 años, el control de las Cortes francesas del orden público se ha ido ampliando nuevamente, ha habido más casos de anulación por violación del orden público, pero ya por los esfuerzos de las Cortes de combatir la corrupción, el lavado de activos, todas esas conductas que son gravemente atentatorias contra el bienestar colectivo. Y entonces las Cortes aceptan que los tribunales pueden conocer de esos temas que involucran casos de corrupción, que involucran lavado de activos, pero ejercen un control mucho más acusado frente a los laudos arbitrales para invalidar los laudos cuando permiten que una práctica corrupta se salga con la suya. Ese es como el tema. Una visión mucho más amplia en lo internacional, pero con una posibilidad del juez de ejercer un control a través del orden público de decisiones que puedan permitir que la corrupción o el lavado de activos o conductas de ese estilo puedan salirse con la suya. Muchas gracias, señor Juan Pablo. Creo que ya estamos por finalizar el seminario. Quisiera, de todas maneras, darles el uso de la palabra a cada uno de ustedes por unos 3 minutos, digamos, como máximo, para que puedan comentar algo que siempre se ha quedado en el tintero. Seguramente hay muchos temas que están pendientes, pero para poder ir cerrando algunos temas que a ustedes les quedó pendientes, o en todo caso alguna opinión sobre lo que se ha comentado. Así que adelante, Adriana, ¿qué nos puedes, si tienes algún comentario final? No, solamente tal vez ya que hemos empezado a hablar de los temas de los estados, creo que siempre cuando hablamos del arbitraje internacional y ponemos a la parte estado dentro del juego, muchas cosas cambian, ¿cierto? Entonces, justamente lo que había mencionado de la arbitrabilidad subjetiva, tal vez, tomar en cuenta que si bien se tiene que ver como había mencionado, las normas de capacidad de cada una de las partes, cuando estamos hablando de los estados, existe también un principio, digamos, reconocido transnacionalmente, y es que un estado no puede alegar su ley interna para poder evadir sus obligaciones para tomar en cuenta el convenio arbitral. Entonces, justamente ahí también tenemos una parte, digamos, un tema que no logré explicar al principio, pero que también creo que es súper relevante, porque eso permite que los estados, si suscribieron un convenio arbitral, acudan a esas instancias arbitrales y no traten de arbitrariamente evadir esa responsabilidad y esa selección que han realizado, así como también vulnerar la confianza que han tenido con la contraparte a suscribir ese convenio arbitral. Entonces, justamente cuando hablamos de arbitrariedad subjetiva, pero estamos hablando de un Estado como parte, en ese caso también se involucran otros principios que tienen que ser tomados en cuenta. Muchas gracias, Adriana. Mario, lo mismo. ¿Qué nos podrías agregar como comentarios finales a este webinar? De lo que hemos escuchado ahora, y creo en general en buena parte de los temas que se tocan en este tipo de eventos, en webinar, en la gran mayoría de casos, más allá que puedan haber posiciones contrapuestas, suelen ser posiciones bastante definidas y claras respecto a cualquier tema. ¿Por qué digo esto? Porque creo que tal vez el tema, yo creo, y que ha salido a partir de hoy, uno de los temas más gaseosos y que siguen generando más problemas, porque creo que no hay ni siquiera posiciones claramente definidas, sigue siendo el tema orden público, y más aún el de orden público internacional. Con lo cual, Carlos, y a los amigos del IPA, una sugerencia, por más que entiendo, se han hecho ya eventos de ese tema, creo que es algo que amerita seguir discutiendo.
porque la impresión que tengo, y sobre todo además que se ve en la práctica profesional, es todavía que estamos ante un concepto bastante gaseoso y por lo tanto que genera muy poca predictibilidad y por lo tanto muy poca seguridad jurídica. Por ahí podríamos seguir investigando en el futuro. Muchas gracias, Mario. Jorge, tus comentarios finales sobre el tema de la arbitrabilidad, el orden público. Adelante, Jorge. El audio creo que seguramente hay que activarlo, Jorge. Sí. Mi comentario final es que hay que tener en cuenta que el convenio arbitral está revestido de una presunción de validez. De modo que la parte que cuestione esa validez tiene la carga de invocar y de probar la invalidez, tanto o ya sea al contestar la solicitud o la demanda de arbitraje, o en su caso en el recurso de anulación. Muchas gracias, Jorge. Totalmente claro. Y finalmente, Juan Pablo, todo este tema de la, más allá de los comentarios, me gustaría, digamos, que nos puedas dar, porque al inicio de tu intervención, has planteado un tema que puede llevar a, no un conflicto, pero a un problema sobre la ley aplicable, la ley de la sede, la ley del convenio, la ley de la sede y la ley del, yo no diría la ley, sino las leyes del lugar de reconocimiento, porque puede haber varios países donde se pida el reconocimiento y la ejecución, dependiendo de donde le sea conveniente o tenga bien en la parte que deba cumplir con obligaciones dispuestas por el tribunal arbitral. En todo este tema de la arbitrabilidad, en tu experiencia como árbitro, ¿qué nos puedes tú comentar que como árbitros deban tener en cuenta al momento de evaluar estas cuestiones que se planteen al interior de un tribunal arbitral, que obviamente van a ser desde un inicio para ir pensando en la validez del laudo y que mañana no vaya a ser cuestionado o finalmente se tenga un laudo que no se pueda ejecutar, que no se pueda ni reconocer ni ejecutar? Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Carlos. A ver, algunas personas dicen que debería cogerse un criterio material para juzgar la arbitrabilidad, es decir, que uno debería como árbitro no pensar en leyes concretas, sino pensar como en reglas generales al estilo de lo que sucede en la visión del derecho francés y lo que en cierta medida surge de la decisión de Mitsubishi que citó Jorge. Pero realmente el árbitro está sujeto a unas leyes que tiene que aplicar y por consiguiente hay que ser muy cuidadoso en ese contexto. El árbitro siempre debería tener en cuenta, además de la ley que rige el pacto arbitral, con los criterios que ya se han señalado, debe tener en cuenta la ley de la sede, porque es que el deber del árbitro es hacer un laudo que sea ejecutable. Y para hacer un laudo que sea, válido y ejecutable. Y para hacer un laudo válido, tiene que tener en cuenta la ley de la sede. Entonces, si el caso no es susceptible de arbitraje claramente bajo la ley de la sede, el árbitro debería proceder en consecuencia. Ahora, otros dicen hay que tomar en cuenta la ley donde posiblemente se va a ejecutar el laudo. Pero esa sí es una apuesta muy difícil, una situación muy difícil porque realmente nunca se sabe dónde se va a ejecutar un laudo. Uno puede esperar que se ejecute en determinada jurisdicción o en otra. Entonces, tomar la ley del lugar posible de ejecución sí me parece que no es un esfuerzo que se le pueda exigir al árbitro. El árbitro lo que debe procurar es que su laudo sea válido y si ya no se puede ejecutar en una determinada sede, ya la parte mirará. Eso hemos visto ejemplos muy conocidos en que un laudo no se puede ejecutar en una jurisdicción y se ejecuta en otra. Y esa sería como mi recomendación, tomar en cuenta siempre, obviamente, la ley que rige el pacto, pero sobre todo la ley de la sede, como señalaba Adriana. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias nuevamente, Adriana de Ecuador, Mario Reyardo de Perú, Jorge Federico Lee de Panamá y Juan Pablo Cárdenas de Colombia, Adriana Orellana de Ecuador. Valeria, no sé si tenemos algunas preguntas, comentarios. En todo caso, te cedería el uso de la palabra. No.
No ha quedado ningún interrogante, todo ha estado muy claro. Solamente agradecerle a ustedes, doctores, por acompañarnos en esta 32ª edición. Ha estado muy interesante sus experiencias. Estamos seguros que será de gran provecho para la comunidad arbitral. Y por supuesto, agradecer al doctor Carlos Soto por moderar este increíble panel. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y muy buenos días, muy buenas tardes con todos. Aprovecho también para agradecer a los asistentes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a los próximos eventos que realizará el Instituto Peruano de Arbitraje. Los invitamos a la conferencia IPA que se llevará a cabo el día 6 de julio. Desarrollarán el tema del convenio arbitral y su extensión a partes no signatarias. También los invitamos al 10º seminario de contratación pública y arbitraje que se llevará a cabo el día 13 y 14 de julio. Y una invitación especial a la 5ª Conferencia Internacional de Women in Arbitration IPA que se llevará a cabo los días 3 y 4 de agosto en la ciudad de Arequipa. Este evento está organizado con el Centro de Arbitraje y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Y por supuesto los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y hasta un próximo encuentro académico. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos a todos. días. Hasta Lo luego. mismo, muchas gracias. Que estén muy bien.